A medida del 2000 al 2008, Ricardo pudo notar que los políticos buscan cómo ablandar los problemas queriendo poner las cosas como cosas del pasado. Es como dice la frase, lo que paso paso. De esta estrategia se han afianzado hasta los mismos que están en contra de la llamada impunidad. El objetivo principal de los políticos es avejentar y dañar la autoestima de otros con el edaísmo. Lo hacen con el masculino y el sexo opuesto. Por ejemplo, podemos notar los anuncios de UNICEF. Las falacias es una estrategia de dificultar las vidas de otros solo por saciar su egoísmo. Palabras dicha por Ricardo Lis Rivera. Si miramos en YouTube la propaganda es real o no real de la máquina del tiempo, podemos ver la expresión del Papa respecto a la indiferencias, la cual usa la misma de UNICEF, para sus estrategias políticas. Hacen que al acusarte de violador y del SIDA, y sobre todo de loco, el sexo opuesto te den la espalda, hasta por los mismos que tuviste relaciones sexuales. Palabra de Ricardo Lis Rivera. Mientras que otros guardan su privacidad con el mismo sexo para rebajar a otros en la sociedad, todo por una reconciliación pentecostal, juntos a sus falacias mentirosas edaístas. Palabra de Ricardo Lis Rivera. Unas de las cosas que Ricardo Lis había notado, y todavía aún persiste, es que desde el principio, en Bella Vista, alguien había planeado destruir en la vida de Ricardo, así como desde el sector 30 de Mayo, calle 27 de Febrero en Monte Plata, Vietnam, Colombia, donde los únicos que quedan en la mira, fueron aquellas personas que con malas críticas destruyeron su vida, utilizando hasta la religión y la política junto con el edaísmo y las leyes faces, solo por verlo acabado y avejentado y diferenciado por aquellos que tienen un pene en el medio de las dos piernas, y el sexo opuesto. Se basaban en decirles, que todas las de 18 para abajo eran hijas del fiscal, los mismos que enamoraban muchachitas en frente de sus ojos. Ejemplo, Kanki, que es familia de Pepeco o Roberto, miembro de la banda de música. Uno que era un menor de edad llamado El Chino, que vive en Bella Vista. Una vez le vi en un maní, pero luego lo vi como salvaje dentro de una montaña cuando me veía. Este tipo de estrategias son utilizados por religiosos, lo cual fue una de las causas que desintegro y abandono para siempre las creencias religiosas. El Chino no quería ni verme el rostro, ni acercárseme y ni siquiera dialogar conmigo, dijo Ricardo, porque había que le decía que yo tenía el SIDA, cosas de la cual no verán más que mentiras. También al mismo tiempo tacharme de anciano con las falaces y el edaísmo. En Bella Vista habían otros más que con un pene en medio de las piernas vivían. Ellos desbarataron, me privaron hasta del sexo opuesto tachádome de loco y violador. Palabra dicha por Ricardo Lis Rivera. Todo eso sucede y sucedía por la religiosidad de otros. Todo esto causó el fin de todas las creencias que tenía. El Chino, así como otros de Bella Vista, empezaban a sacarle el lado cuando le veían. Todo aquello empezó a crear daños a su persona. Lo mismo le sucedió con un familiar de Kikogira que venía caminado en la calle de donde Sobeida, en la calle 27 de Febrero en el sector 30 de Mayo en Monte Plata. Desde que conoció la banda de música desde el 1992, la vida de Ricardo Lis Rivera se había transformado en una pesadilla, frase que cogieron como propagandas políticas, porque solamente están basados en sus intereses políticos, pero en las vidas de las personas. Palabras de Ricardo Lis Rivera. Todo aquello fue maquinado con el objetivo de crear el fracaso y la muerte en la vida Ricardo Lis Rivera, pero toda esta realidad, se las quieren disfrazar de falsas propagandas para que no llegue a ningún resultado. Los hijos de Moraima, así como otros que están en el pueblo, buscaban destruir la autoestima de Ricardo Lis desde hace mucho tiempo. Tanto Limber como Cristian, Pepeco, de apellido Carreras, buscaban cómo tapar el daño del presente y el pasado de sus hijos, usando leyes falaces ligados al edaísmo, apoyados por las religiones, que dicen tener la verdad.
son las cosas fáciles de desenmascarar. Palabra de Ricardo Lis Rivera. Ricardo Lis Rivera, después se fue dando cuenta que todos estos se trataba de payaserias del mal gusto, disfrazadas, cuando veía que los menores y adolescentes celebraban sus acciones que ellos hacían para destruir la autoestima y hasta la confianza que existía. Todo esto debido a los sistemas hedaistas. La ignorancia viene esciando ignoramos, y la inocencia, cuando no se te encuentra culpa, la edad no implica crimen, así como tampoco el tamaño. Palabra de Ricardo Lis Rivera. Los políticos utilizan cualquier tontería para hacerles la vida imposible a otros, avejentar antes del tiempo y enterrarete vivo si es posible. Palabra de Ricardo Lis Rivera. La indiferencia y el querer arrastrar y destruir por completo la vida de Ricardo Lis, es una de las cosas que los políticos cogen de juego y de negocios falaces, para tapar la realidad que hay detrás de las creencias religiosas y políticas. Entre el culpable y el inocente hay ciertas diferencias que debemos desenmascarar de las falacias contadas por las religiones y la política, para no ser embaucado en el engaño. Palabra de Ricardo Lis Rivera. Cuando señalaban en las calles a Ricardo Lis, como un violador, un enfermo mental y un enfermo del SIDA, todo esto fueron tácticas bien estudiadas para limitar la vida de Ricardo Lis, todo por la religiosidad de otros. Los mismos pentecostales lo señalaban y aún lo estaban señalando como un fugitivo criminal, al igual que Cristian, que tampando los que sus hijos y sobrinos hicieron aún así se atrevió a amenazar a la persona de Ricardo Lis Rivera. Los anuncios hedaistas hechas en el 11 para favorecer a estos tipos personas chantajistas y menores y adolescentes, es una ofensa que rebaja a las personas y las mismas religiones que al igual que las políticas, inventan negocios con los sistemas falaces. Palabra de Ricardo Lis Rivera. El hedaísmo y sus falacias fundamentadas con el favoritismo, no se puede usar de estrategias políticas, porque puede arruinar tu vida en sociedad, como lo que sucedió con las vidas de Ricardo Lis. Tampoco puede usarse como negocios religiosos, porque cualquier enemigo de cualquier edad, puede utilizarla para desgracia al otro. El enemigo no tiene sexo ni edad, pero las religiones como las pentecostal, solo están cegados por la ambigüedad, que no se imaginan el daño que hacen. Saber bregar con la sociedad, no es labiar ni basarse y meterse en las vidas de los demás. Con las vidas de otros en la sociedad no se puede estar jugando, porque puede llevar a las personas a la desgracia.